Hermano Manuel, adelante, manito, puedes empezar ya estamos grabando ya. Ya, hermano, vamos a comenzar ahora la última clase de Santos Padres. Ahora estamos viendo los padres apostólicos, es decir, aquellos que otros conocieron a los discípulos de los apóstoles, otros y justamente esos son los que vamos a ver ahora. Vamos a ver a San Ireneo de Lyon, que aunque Lyon queda en Francia, y de ahí viene su nombre, porque fue obispo de Lyon, él era judío, y vamos a ver a uno que tuvo un inicio, una mediana, donde cometió un pecado grave, que fue Antipapa, el primer antipapa en la historia de la Iglesia, pero luego se arrepintió y a tal punto era su virtud que el Señor le concedió la palma del martirio. San Hipólito Romano. Comenzamos entonces pidiéndole al Señor estamos mensaje, tu palabra, en este caso los apóstoles, los apóstoles, denominados padres apostólicos. Te pedimos que nos des tu luz para poder amarte y seguirte. Y que podamos amarte más, y ese amarte más que nos lleve a servirte mejor. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. Comenzamos entonces con San Ireneo de Lyon. Este Santo Padre es muy importante porque en sus escritos va contra la herejía dominante en aquellos tiempos. Ya en tiempo de los apóstoles, tanto San Pablo como San Juan nos hablan de algunos herejes en la primitiva iglesia, aquellos que se empiezan a apartar del mensaje de Cristo. Y acá en pleno siglo II, hasta el 199, es el gnosticismo. Esta es la época evangelios Se detiene el audio, no se escucha nada. Es decir, el apóstol Santo Tomás nunca escribió un evangelio. Son estos gnósticos. Los gnósticos, para que se hagan una idea,
el mundo, el Evangelio, San Pablo lo lleva a Grecia, al mundo griego. ¿Y qué hay que domina en el mundo griego? La filosofía griega. Recordemos que 4 siglos antes de Cristo habían estado Platón, Aristóteles, Platón un poquito antes, y esta era la filosofía dominante en el Imperio Romano. El Imperio Romano no produjo grandes filósofos como sí los produjo Grecia, pero ellos adoptan la cultura griega. Y la filosofía griega seguía enseñándose no solamente en Grecia, sino en todo el imperio. Dado que el Imperio Romano conquista todo el mundo conocido, los filósofos griegos empiezan a ir sin ningún problema a cada uno de los rincones del imperio y hacen sus escuelas. De ahí viene la escuela en Alejandría, escuela en diversas partes dentro del Imperio Romano, que era el mundo conocido. Nadie iba a Alemania, por ejemplo. Y contra estos filósofos empiezan a tratar de meter el Evangelio de Cristo en Platón, sobre todo, en la filosofía platónica. Recordemos que unos siglos después, San Agustín, también platónico, basa su teología en Platón. Y él no comete los errores que tienen estos gnósticos. Los gnósticos van teniendo como que un Jesús aparente que nunca existió, etcétera, ¿no? Hay un montón en historia de la iglesia, lo vamos a ver más claramente, cuáles son todos los errores que tenían estos gnósticos, que de repente, si es que uno empieza a ver distintas iglesias, sobre todo en el mundo evangélico, protestante, hermanos separados, como lo queramos decir, veremos que muchos están influidos por estos gnósticos. San Ireneo, que es el Santo Padre que estamos considerando ahora, es el teólogo más importante del siglo II. Nace entre el año 140 y 160, probablemente en Esmirna, eso está en Turquía. Era de una ¿y de quién aprende el cristianismo? De San Policarpo de Esmirna. ¿Y quién era San Policarpo de Esmirna? Discípulo directo de San Juan. De ahí viene toda su importancia. Es un discípulo de los apóstoles. Él no conoció a San Juan, pero es un discípulo del discípulo de San Juan. Aquellos que escucharon a San Juan, que conversaron con él. Entre ellos estaba San Policarpo, que ya lo vimos en la primera clase. Mártir también. Van haciendo sus escuelas y Policarpo le enseña a Ireneo. En el año 177, en Francia, recordemos que estaba en Turquía, en Francia, al otro lado del imperio,
La cristiandad sufre una dura persecución bajo el imperio de Marco Aurelio. Su obispo está encarcelado y tiene una gran mortandad entre los cristianos producto de dicha persecución. A San Ireneo lo envían a Roma como embajador de paz con el Euterio Papa, preocupado por la comunidad sacudida por la herejía de Montano. Aquí vemos herejía de Montano por sus virtudes y porque era sacerdote. A su regreso a Lyon, muerto mártir el obispo Fortino, es nombrado Ireneo su sucesor y contribuye a la difusión del cristianismo por todo aquel valle del Ródano. Escribe al Papa Víctor I y a varios obispos asiáticos excomulgados con Víctor con motivo de las controversias pastorales para exhortarlos a la concordia. Por eso San Ireneo es un pacificador. Lo que busca es aunar criterios. Él venía del mundo oriental, estaba en el mundo occidental. Y lo que hace es tratar de pacificar a la iglesia, que en la iglesia exista una sola doctrina. Lamentablemente no sabemos más de su vida, más que murió mártir. Entre sus escritos, San Ireneo combate a los gnósticos y escribió muchas obras en el idioma normal de aquel tiempo, el griego, cuales solo quedan dos completas y algunos fragmentos de otras. Adversus Hereses, donde San Ireneo en 3 reglas para luchar contra los gnósticos, que es el propósito fundamental de su libro. La primera regla es apoyarse en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Importante esto. San Ireneo trabajaba con el canon, el mismo canon que nosotros tenemos en la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamentos. Segundo, en esta lucha contra los es eliminar los ritos falsos y creer que Jesús tenía un cuerpo aparente. O sea, la redención, o sea, vamos para la casa, no hay nada. Y el tercero es apostolicidad, es decir, la sucesión apostólica de la Iglesia de Roma. Lamentablemente, el gnosticismo sobrevive pese a todo en sectas maniqueas. Maniqueos. San Agustín conoció a Manes. Estamos hablando siglo IV. O sea, del siglo II al siglo IV, ahí está el tiempo de los gnósticos. Después tiene un título que se llama Desenmascaramiento y derrocamiento de la pretendida falsa gnosis. Son 5 libros. El primero contiene
la primera parte de la obra, que trata sobre el descubrimiento de la falsa gnosis. Es de tipo histórico, menciona a los valentinianos, luego los orígenes del gnosticismo con Simón el Mago, que está en los Hechos de los Apóstoles, y Menandro. Por fin alude al resto de los principales gnósticos, Saturnil, Basílides, Carpócrates, Cerinto, los ebionitas, los nicolaitas. Los nicolaitas, San Juan en su Apocalipsis los nombra. Cerdón, Marción, Tasiano y los encraitas. Marción es de los más importantes. Los restantes 4 libros están dedicados a la segunda parte de la obra, en la que refuta la falsa gnosis. En el segundo libro, los argumentos de razón, a los que da gran importancia. Por eso es un teólogo, argumentos de razón. Con ellos refuta a los valentinianos y marcionitas. Comienza tratando en la unidad de Dios. En el tercero, con argumentos de doctrina eclesiástica, trata la unidad de Dios y de Cristo. En el cuarto, con las palabras del Señor, trata de la unidad y el progreso dogmático en el Antiguo y Nuevo Testamentos y de las economías divinas, es decir, la historia de la salvación. El quinto libro, finalmente, trata de la resurrección de la carne y al final defiende el quialismo milenarista, que es característico de la teología asiática. Ahí tenemos San Justino, Papías, que también son exponentes de esta doctrina, el milenarismo. El primer libro es una historia de la gnosis, el segundo es una refutación de la gnosis con la razón, y en los 3 últimos libros una refutación de la gnosis con la Sagrada Escritura y la tradición. Aunque tuvo una gran difusión, su escrito adolece de falta de nitidez y de unidad. No logra una síntesis armónica, sin embargo expone clara, simple y persuasivamente la doctrina católica. El autor no pretende hacer retórica y utiliza fuentes ya desaparecidas. Después vemos su historia eclesiástica. Es un historiador, Eusebio, lo nombra. Está escrito como una carta a un amigo, es un tratado apologético, exposición del credo como una historia de salvación que consta de una introducción y 2 partes. La introducción, motivos de composición de la obra. La primera parte explica la esencia de la fe cristiana mediante el desarrollo de la historia de la salvación desde Adán a Cristo, la Trinidad, la creación, la caída, la encarnación y la redención. Y en la segunda parte escribe la verdad de la revelación cristiana, que es apologético. En la conclusión exhorta a la coherencia de la fe. Tenemos entonces así una doctrina teológica que va contra la gnosis y desarrollando directamente lo que es como primer teólogo. Recordemos, San Juan el teólogo, no es raro que el primer teólogo sea de la escuela juánica. Sin elaborar una teología sistemática, piensa la fe como unidad coherente y concibe la obra redentora como inserta en la visión amplia de la historia del hombre y del mundo. San Ireneo escribe fórmulas inigualables sobre la Iglesia, la tradición, y establece relaciones, Eucaristía, inmortalidad, la y propone distinciones, imagen, semejanza,
unos y otros elementos de la verdadera teología, toda ella dentro de la fe, interpretativa de la fe, reservación de la verdad. Podemos decir que las dos grandes líneas de la teología de San Ireneo son la unidad de la fe y la unidad de la Iglesia ante la división introducida por los gnósticos. Ireneo contrapone la unidad como criterio de verdad. Y el tema de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, él es quien logra la unidad recapitulando todas las cosas en sí. Entonces, habla de la Trinidad, habla de la cristología. Esto es muy importante, cristología, porque los gnósticos decían que Cristo no tuvo un cuerpo real. Como no viene de San Juan, necesariamente, al igual que San Policarpo, es mariano. Es uno de los santos padres más marianos. Y habla, así como San Pablo pone el paralelismo Adán-Cristo, Justino el de Eva-María, pero San Ireneo va más allá, lo desarrolla. Ambas vírgenes están relacionadas. Eva hizo un nudo con su desobediencia y su incredulidad. María lo desata, el nudo con su obediencia y su fe. María no utiliza la palabra corredentora, pero en el paralelo Eva María, esa es la corredención. María es la nueva Eva, es el seno de la humanidad recapitulada en Cristo. Después a la Iglesia y sobre todo del primado de Roma. Recordemos que él era el principal, por razón de su caudillaje más eficaz. Es principal. Ese es el Papa. El Papa es el obispo principal. Después, claramente, discípulo de San Juan no podía habla, es que escribe acerca de la Eucaristía. Cree firmemente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que se produce por la invocación de Dios sobre el pan y el vino. Cree que la resurrección de la carne se debe a la influencia del cuerpo y sangre de Cristo en la carne de quienes los recibieron. Y cree en el carácter sacrificial de la Eucaristía, profetizado por Malaquías. San Ireneo era un profundo evangelios, la primera epístola de Pedro. Sin embargo, niega la canonicidad de la epístola. Nosotros tenemos la Biblia nuestra, el Nuevo Testamento, se fue decantando a lo largo del tiempo hasta que llegó el concilio de Hipona y otro concilio de África y finalmente el concilio romano,
que estableció el canon como nosotros lo tenemos hoy día. Muchos siglos después, en el siglo XVI, el Concilio de Trento lo define, esos son los libros inspirados. Dice que la escritura debe ser leída y recibida en la iglesia. Explica el origen de los evangelios: Mateo hebreo, Marcos recogiendo la doctrina de Pedro, Lucas la de Pablo, y por fin Juan redacta su evangelio en Éfeso. En la antropología, San Ireneo era discípulo, él era platónico, entonces admite la triple estructura de cuerpo, alma y espíritu. Esas son platónicas. A veces se refiere al espíritu como el mismo espíritu de Dios y necesario para que la naturaleza humana esté verdaderamente completa. En la soteriología, el hombre tiene necesidad de la redención y es capaz de ella. Emplea términos como unirse a Dios, participar de la gloria de Dios, sin suprimir los límites entre Dios y el hombre, salva la trascendencia de Dios, como hacían las religiones paganas y el gnosticismo. El hombre es imagen de Dios por naturaleza y simulación de Dios por gracia sobrenatural, obra del pneuma divino. Salva en la iglesia por los sacramentos de la recapitulación en Cristo. El bautismo origina un nuevo nacimiento. Es el primer autor cristiano que menciona el bautismo de niños. Importante esto a nosotros que nos gusta la apologética. ¿Dónde encontramos expresamente que hay que bautizar a los niños? San Ireneo, un discípulo del discípulo, es decir, tercera generación de cristianos. Primera generación, en este caso, San Policarpo, tercera generación San Ireneo. Eso, no que se pueda entender. Y termino con la escatología en San Ireneo, donde aplica la teoría de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, que llegará después de que el anticristo aparezca recapitulando toda apostasía, injusticia, malicia, falsa profecía y superchería. Al final será restaurado el mundo y durante 1000 años, por eso es milenamanista, estará bajo el dominio de los justos y después vendrá el juicio final. Eso sería lo que les tengo que decir de este importante santo San Ireneo. En el libro que les compartí, ustedes tienen ahí los escritos que nos han quedado de San Ireneo. Ojalá que los leamos y, parafraseando a un profesor mío, que ya le he dicho otras veces, lo leamos con las rodillas, en oración, porque son libros para hacer oración. Vamos ahora con es San Hipólito Romano. 36. En uno de los viajes, a él le gusta mucho
una homilía cuando él fue a Roma. Orígenes, ya lo vamos a estudiar en el próximo semestre. Hoy de un presbítero. Era Hipólito, que hablaba sobre la alabanza de nuestro Señor y Salvador. Yo trato de no ser muy autorreferente. Bueno, acá con Hipólito me pasó en un grupo que yo ya los he abandonado todos, un grupo de donde decían de que este Santo Padre mártir hablaba en contra de la Eucaristía. Y yo personalmente había leído este protestante, recuerdo que era del Perú, y el mismo libro que él decía, yo lo había leído. Por eso es importante, hermanos, leer a los santos padres. Uno se encuentra con mentirosos como estos. San Hipólito nunca dijo nada en contra de la Eucaristía, todo lo contrario. Y claro, no había nadie que hubiese leído a San Hipólito y yo tuve que ponerlo en evidencia para que las personas no se escandalizaran, porque ellos mienten. Hay algunos que saben que están en la mentira y mienten. Ya. Hipólito procedía del este y escribió en griego. Y era un muy buen escritor. Parece ser discípulo del santo que acabamos de ver, San Ireneo. Pero era más práctico que científico. Su producción literaria es de la misma magnitud que la de Orígenes, aunque menos profunda y original. En sus escritos, organismo trinitario y su teología del logos tiende al subordinacionismo, resalta mucho la Trinidad en Dios y no tanto en la unidad. Por eso acusa a San Calixto, el Papa, de debilidad por su actitud clemente en la práctica de la penitencia, e infiel a la tradición, le llama sabellano y hereje por su actitud de la defensa de la unidad de Dios. Recordemos acá una iglesia y el temor de una tortura, de un martirio, de que le expropiaran los bienes, apostataban. Algunos, entre los cuales estaba Hipólito, decían, esos nunca deben ser readmitidos. Y el Papa, San Calixto, los admite. Dentro de sus obras, muchas han desaparecido. Quizás por esto que su
Por eso él llega a ser antipapa. Se declara papa obispo de Roma. Tiene varios tratados dogmáticos. Es posible que el fragmento muratoniano sea él el autor. Recordemos, el fragmento muratoniano encontrado de los libros de la Biblia. Un poquito y aparece anterior cortada. Aquí, entonces, la tradición apostólica es el principal escrito, y este que traducía el protestante, en la constitución eclesiástica más antigua e importante. Al griego. Hay versiones en copto, árabe, etíope. Tuvo mucha influencia en Oriente. Hermano Manuel. Hermano Manuel. Aló, hermano. ¿Alguien me escucha? Elizabeth. Sí, aquí estoy, hermano. Sí, sí, el hermano Manuel no Se quedó sin señal. El hermano Harvin dice que no tiene micrófono. Exacto, no. ¿Me oye, no? Sí, sí te escuchamos perfectamente. Ah, ¿no? bueno, entonces sí. Okay. Bueno, hermano Manuel, salió un momentico, vamos a poner en pausa el video. Ya. Entonces, disculpen, hermanos, ahí nos falló un poquitito el internet. Vamos a comenzar ahí con el libro más importante de San Clemente Romano, que es la Traditio Apostólica, que fue escrita en el año 215. Es después de la Didaché, eclesiástica más antigua y más importante. Sí, en copto, árabe, etiópico y latín. Tuvo mucha influencia no así en Occidente. Redacción del libro Constituciones Apostólicas, el Testamento de Nuestro Señor y el Canon de Hipólito. Para la ordenación del obispo. Voy a leer un pasaje en la Constitución Apostólica de vamos a hablar de la oblación de San Hipólito de Roma. A ver si a ustedes
han escuchado estas palabras. Sea con vosotros, y todos digan, y con tu espíritu. Elevad vuestros corazones, ya lo tenemos elevados hacia el Señor. Demos gracias al Señor, este es digno y justo. ¿Lo han escuchado alguna vez, hermanos? Sí, sí, hermano. Sí. Durante la misa. Exacto, durante la misa. Valora. La misa que nosotros vamos, misma misa que iban los apóstoles. El otro día les dije de San Justino en la clase pasada. Miren ahora, de esta época es el prefacio. Tenemos, habla de los sacerdotes, habla de los diáconos, de las vírgenes, del subdiaconado que hoy en día, después del Vaticano II se terminó, de la imposición de las manos a los catecúmenos, del bautismo, de la comunión. Los domingos, si es posible, el obispo distribuirá la comunión a todo el pueblo con sus propias manos. Todos los diáconos y los sacerdotes partirán el pan. Luego el diácono ofrecerá la Eucaristía y la patena al sacerdote. Este las recibirá, las tomará en sus manos para luego distribuirlas a todo el pueblo. Los demás días se comulgará siguiendo las instrucciones del obispo. Esta es nuestra iglesia, hermanos. Estos son nuestros padres apostólicos que ha mantenido la iglesia en 20 años lo mismo. Antes de hago todo fiel se jurará, antes de recibir la Eucaristía. Si él la recibe con fe, nada podrá hacerle daño, ni aun cuando le fuere suministrado un veneno mortal. Cada uno tendrá cuidado de que un infiel no guste de la Eucaristía, ni un ratón, ni otro animal, y que nadie se la vuelque, ni la derrame, ni la pierda. Miren, qué hermoso. Siendo el cuerpo de Cristo, que será comido por los creyentes, no debe ser menospreciado. Esta es la Eucaristía en la que creyeron los primeros cristianos. Esta es la Eucaristía que creemos los católicos. Habla de la oración, del signo de la cruz. Si eres tentado, persígnate la frente con piedad, ya que este es el signo de la pasión, conocido y experimentado contra el diablo. Hazlo con fe, no para ser visto por los hombres, sino usándolo hábilmente como un amparo, ya que el adversario, el diablo, cuando ve la fuerza que surge del interior del mismo hombre, animado por el verbo, reflejado en su imagen en el exterior, el adversario es alejado por el espíritu que mora en tu corazón. Para simbolizar esto, el Cordero Pascual se inmoló y Moisés con su sangre roció y untó el umbral y los montantes de las puertas. Así que él demostraba la fe que está ahora en nosotros, en el Cordero Perfecto, persignándonos de frente y los ojos con la mano
alejándonos al que trata de exterminarnos. Hagamos la señal de la cruz. San Clemente Romano, hermanos. No hay que ir a la Edad Media. Los discípulos de los apóstoles lo hicieron. Bueno, con San Clemente Romano y San Ireneo hemos terminado esta clase de los santos padres apostólicos. Espero que le haya pegado un pinchazo. A ver, por lo menos, ojeemos los santos padres, hermanos. Leámoslo. Hagamos oración con ellos. Ellos nos dan doctrina segura. Porque nuestra iglesia del siglo XX, dirigida por el Papa Francisco, es la misma iglesia que tenían ellos. La misma. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Es lo mismo. Decimos lo mismo. La clase pasada con San Ireneo les relaté la misa de San Ireneo. Es nuestra misa, hermanos. No es el culto protestante. No es el culto protestante. Es lo nuestro. Amemos esta iglesia que Dios en su gracia nos ha querido dar. Eso sería todo. Hermano José, ¿cuántas personas me están escuchando en estos momentos? Para ellos somos solamente 3, con usted 4. Personas. Ya. Qué bueno que son signo impar. Quiero una pequeña encuesta y van a participar ustedes y nada más que ustedes. Me encontré con un libro, ya terminamos la clase de Santos Padres. Me encontré con un libro que es muy sencillo. Quizá demasiado sencillo. De teología. Está hecho para el pueblo. Y yo quiero 3 días a la semana hacer unos videos y subirlos a YouTube. Entonces, eso lo voy a hacer. Ya hablé con una hermana y lo voy a hacer de todas maneras. Entonces, yo coloqué la regla de que no se subiera nada al grupo. Entonces, quiero someterme a ustedes. El grupo lo creé yo, pero ustedes son el grupo. Entonces, son 3 personas. Quiero someterme a ustedes. Quieren que estos videos, es muy probable que mañana haga el primero, los comparta en el grupo WhatsApp. Ahí vamos a tener toda la teología. Es un libro con letra muy grande de 300 páginas. En 300 páginas está toda la teología. Yo, teología en 4 tomos, cada uno de ellos con 400 a 500 páginas. Entonces, para que vean lo resumido que está. ¿Alguien me puede dar su opinión si quiere que lo comparta o no quiere que lo comparta? A mí sí me parecería que lo compartan, sí me gustaría. Muchas gracias, hermano. Está bien, hermano. Claro que sí, pero siempre haciendo la advertencia, quizás un poquito, ¿no? Sacando de contexto lo que hemos venido haciendo. Vamos a compartir estos videos, hacer la advertencia simplemente ya.
para que los demás no Claro se- que eso tendría, no puede estar en el video porque el video no está pensado en el grupo nuestro. El video está pensado en YouTube. en otro grupo que está haciendo. Entonces, para allá va destinado. Ahora, si alguien lo quiere distribuir por otra parte, eso va a estar en YouTube de libre disposición. Cada uno lo puede distribuir de la manera que estime pertinente. Pero lo Entonces, vas a bueno, hacer por YouTube, digo, Manuel, ¿no? Por YouTube. sí, yo lo voy a publicar en YouTube Ok. y después coloco el link en el grupo. Perfecto. Está perfecto, perfecto. Entonces, como yo puse la regla, no se ponga ningún video de cosas particulares, ni de grupo de YouTube, ni de nada. Entonces, no quise yo mismo transgredir la regla. Pero aquí Por solo eso, sería darle el link y ya nosotros claro, abrimos y vemos poco a poco la información. No sé si van a ser, me imagino, varios videos. sí, van a ser varios, que es como un año haciendo esto. Porque es toda la teología. Toda la teología, Hermano, entonces, paro la grabación, porque estamos grabando todavía. sí, ok. O va a ser la oración final, o Bueno, hacemos la oración final, sí, tiene toda la razón. Esa oración que tanto le gusta al Santo Padre, que es de los tiempos apostólicos también, encomendándonos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En el Padre. amén.